Hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos para hablar sobre pseudoanalgesia y algunas estrategias que tenemos que tener en cuenta en cuanto al protocolo de analgesia y sedación. Algunas de ellas son la alta contagiosidad y la exposición a la que estamos enfrentando durante esta pandemia, la limitación del recurso humano, el tema de la aerosolización, también la heterogeneidad de insumos que tenemos en las instituciones, la disponibilidad de elementos en cuanto a monitoreos de sedación, tales como un electroencefalograma procesado o la disponibilidad de 34 como para medir el bloqueo neuromuscular. También tenemos que tener en cuenta que nosotros al tener pacientes bajo bloqueo neuromuscular, un RAS de -5, ya perdemos el monitoreo clínico y no estamos sabiendo, porque estamos frente a la posibilidad de que el paciente esté sobresedado o infrasedado. Entonces, estas son algunas de las cosas que vamos a tener que tener en cuenta en cuanto al protocolo de analgesia y sedación. Los médicos de SATI, los equipos que están trabajando en cuanto a pseudoanalgesia, lo que refieren son que los problemas que tenemos mayormente frente a la sedación profunda de los bloqueantes neuromusculares es el riesgo de hacer menos o el riesgo de hacer más. Ellos plantean, y creo que nosotros también estamos bastante de acuerdo porque nos está pasando y es algo que nosotros vamos viendo día a día, es que tenemos riesgo de hacer más en cuanto a la interacción con las drogas, dado que hay diferentes drogas que combinadas con las antirretrovirales que tienen efectos más largos de vida media o prolongación del QT, ¿sí? También efectos en las úlceras por presión, porque dado que estos pacientes tienen una miopatía bastante pronunciada, y dado que generalmente están en decúbito prono, esto hace que sean más propensos a desarrollar úlceras por presión. Eh, la pérdida del monitoreo, lo que hablamos hace un ratito, los pacientes están con bloqueantes neuromusculares y no tenemos elementos para medir si están sobresedados o infrasedados, más que el ojo clínico en cuanto a la visualización de la ventilación mecánica, pero nada más que ello. También la prolongación de la ventilación mecánica. No sabemos si estamos con un objetivo todos de acuerdo para que el paciente siga bajo una sedación de RAS de -5 y no estamos hablando todo el mismo idioma para que podamos ir bajándole esa infusión, ese nivel de sedación y disminuir para llegar a comenzar un weaning. Entonces esto hace que sea más duradera la prolongación de la ventilación mecánica. El tema del delirio, el aumento de esta analgesia y sedación provocan el aumento del delirio y las tasas de infecciones en cuanto a neumonías asociadas a la ventilación mecánica, en cuanto a la prolongación de los catéteres que tienen colocados estos pacientes. El tema del riesgo de hacer menos tiene que ver con la autoextubación, por ejemplo, y los pacientes quizás que no estén con el objetivo deseado de sedación, corren el riesgo de autoextubarse. Y cuando hablamos de autoextubación también hablamos del riesgo de la lesión pulmonar inducida por el ventilador, o también el riesgo de la lesión pulmonar autoinfligida por el paciente, o el riesgo de de la lesión pulmonar durante la respiración espontánea. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta ante el riesgo de hacer menos? La limitación que tenemos del personal, ¿sí? Pues no tenemos todo el personal que generalmente tenemos, por lo que hablamos antes, la exposición a este virus hacen que tengamos mayor contagio. La exposición del personal, ¿qué hacemos? Si tenemos menor efecto de la sedación y analgesia, quizá tenemos mayor exposición al personal, siendo que el personal tiene que estar entrando y saliendo en mayor número de veces. Y la aerosolización, que también tiene que ver con esto.
Algunas de las drogas que recomiendan en la secuencia de intubación rápida son, por ejemplo, las drogas sedantes, propofol, la ketamina, tomidato, midazolam y tiopental, las drogas analgésicas como morfina y fentanilo, y la droga bloqueante como rocuronio, succinilconina y atracuria. Son algunos de los grupos que mayormente recomiendan para la secuencia de intubación rápida, que es el momento donde nosotros estamos más expuestos. En cuanto al manejo de sedación recomendado en pacientes adultos con síndrome de estrés respiratorio, el grupo de analgésicos se recomendaron fentanilo, morfina y ketamina. En cuanto a los sedantes, propofol, midazolam, lorazepam, desmedetomidina. Y los bloqueantes neuromusculares, el atracurio, becuranio y pancuronio. Generalmente en este orden, salvo que remifentanilo no podemos dar en bolo, pero para la inducción de la intubación rápida, sí podemos administrar fentanilo, morfina o ketamina. Pero generalmente esto se utiliza mayormente en infusión continua. Sí que tenemos que tener en cuenta el peso real, como el índice de masa corporal menor a 25, y un peso ideal con el índice de masa corporal mayor a 25, en el cual el peso ideal vamos a sacar, como lo hacemos en la ventilación mecánica, ¿sí? Para administrar el volumen al paciente, el cálculo del peso ideal, que acá se los dejo. Si comenzamos a hablar por la morfina viene en una presentación de una ampolla de 10 miligramos en 1 mililitro. Su inicio de acción es de 5 a 10 minutos. La duración de acción va a ser de 3 a 5 horas. ¿Cuál es la dilución habitual? La idea acá es que tengamos mayor concentración en menores diluciones para que el ingreso y la exposición ante el paciente sea menor y cuidar al personal de salud. Entonces trataremos de hacer infusiones de mayor concentración en menor dilución. Entonces hablamos en este caso de 3 ampollas de 10 miligramos cada una, o sea 30 miligramos, en 100 mililitros de destroza, al 5%, solución fisiológica. ¿Cuál es el rango de dosis? 5 miligramos hora. Y una dosis intermitente, por ejemplo, para un rescate, de 2 a 4 miligramos dosis. ¿Cuáles son sus efectos adversos de la morfina? Es la acumulación en la falla hepática y renal y la liberación de histamina, también la inestabilidad hemodinámica. Si vamos a hablar de fentanilo, el fentanilo tiene un inicio de acción de 1 a 2 minutos, la duración de acción es de 0,5 a 2 horas, a media hora a 2 horas. La presentación va a ser de 250 microgramos en 5 mililitros y la inducción va a ser de 0,2 a 0,6 miligramos kilo en bolo lento. El rango de dosis de 0,7 a 10 microgramos kilo hora. Si se diluye en solución fisiológica, su concentración máxima puede ser de 20 microgramos mililitro con una estabilidad de 24 horas. Y en destroza la concentración va a ser, su concentración máxima va a ser 5 miligramos de mililitro, por lo que admite concentraciones más bajas. En destroza la concentración va a tener que ser más baja, ¿sí? ¿Cuál es la interacción medicamentosa con midazolam? Eleva la acción del midazolam, el fentanilo. Es algo que nosotros a veces no tenemos en cuenta y en algunas instituciones, por el hecho de que no cuentan con los elementos necesarios, por ahí bombas de infusión continua necesarias, se coloca midazolam con fentanilo en un solo Baxter. Pero tenemos que tener en cuenta esto, la interacción medicamentosa que eleva el fentanilo al midazolam. En cuanto a infusión continua, prolonga la vida media y si hay insuficiencia renal se puede administrar en dosis bajas y en insuficiencia hepática está contraindicado por la acumulación de la droga. ¿Cuáles son sus efectos adversos? El tórax nervioso, la depresión respiratoria y la acumulación en la falla hepática. La ketamina funciona como anestésico y analgésico. Su inicio de acción es súper rápida, de 30 a 40 segundos, tiene una duración de acción de 5 a 10 minutos mientras que tenga un efecto anestésico y la recuperación completa va a ser de 1 a 2 horas. Su presentación es de 500 miligramos en 10 mililitros, la dilución de 500 miligramos en 100 mililitros de destroza o solución fisiológica. Como analgésico, la infusión puede ser de 0,15 a 0,3 miligramos kilo y como sedante
de 1 a 4,5 miligramos kilo por bolo. Habitualmente se da 2 miligramos por kilo. La dosis de infusión analgesia de 0,1 miligramos kilo hora y se puede ir aumentando cada 30 minutos hasta un máximo de 0,4 o 0,5 miligramos kilo hora. En cuanto a la infusión anestésica, de 1 miligramos kilo hora y más de 24 horas no se puede administrar. ¿Cuáles son sus efectos adversos? La hipotensión, la taquicardia, también atenúa la tolerancia a opioides y fundamentalmente el riesgo de alucinaciones y agitación. El remifentanilo es un opioide de excelencia, ¿sí? Entonces, no se da en bolos, ¿sí? Solamente en infusión. Su inicio de acción es de rápida de 1 a 3 minutos, su duración de acción es de 3 a 10 minutos, la presentación de 5 miligramos a 5 mililitros o también de 1 miligramo por mililitro. La dilución habitual viene 2 ampollas de polvo liofilizado que se puede diluir en 100 mililitros de destroza al 5% o en solución fisiológica, pero nunca en lactato de Ruger. Su estabilidad es de 24 horas en solución fisiológica. El rango de dosis es de 0,5 a 15 microgramos kilo hora, según los estudios de Barr, y 3,18 microgramos kilo hora, según refiere Celis Rodríguez. Igual no hay tanta diferencia, salvo en el mínimo. En cuanto a los besos mórbidos, sí hay que considerar el peso ideal. Es un opioide de elección en la insuficiencia renal en la insuficiencia hepática, ¿sí? En cuanto a sus efectos adversos, la hiperalgesia cuando hay hiperalgesia se debe discontinuar, ¿sí? ¿Cuál es la alternativa? Cuando se va quitando, por ejemplo, el propofol, ¿sí? Se puede ir administrando remifentanilo. Sí hay que hacer un switch con otra alternativa analgésica para interrumpir el remifentanilo, por ejemplo, utilizando otro analgésico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el remifentanilo no lo podemos sacar bruscamente sin estar administrando otro analgésico, ¿sí? Entonces hay que ir haciendo una disminución paulatina e ir subiendo el otro analgésico. Entonces a eso se refiere. ¿Cuáles son sus efectos adversos? La apnea, la rigidez torácica, perdón, los temblores, hipotensión y bradicardia. Y solo se administra con pacientes que tengan la vía aérea asegurada. En cuanto a los sedantes, según Palencia y Errejón y colaboradores, recomiendan este tipo de sedantes en la intubación del enfermo crítico, ¿sí? Que son los inductores, la secuencia de intubación rápida. Por ejemplo, el letomidato, la ketamina, propofol, el midazolam y tiopental, ¿sí? Por el tiempo de inicio, más que nada, fíjense, ¿sí? Pero, por ejemplo, el tiopental tiene un tiempo de inicio muy rápido, pero sus inconvenientes, ¿sí? Sus contraindicaciones son bastante altas. Si empezamos a hablar de los sedantes, en cuanto a propofol, es una emulsión lipídica al 1%, puede venir en 10 miligramos mililitro, en ampollas de 200 miligramos en 20 mililitros, por ejemplo, y el frasco ampolla de 1000 miligramos en 50 mililitros, que es el ideal, ¿sí? Más en esta época que estamos atravesando, que para no estar entrando continuamente a la habitación. Su vida media es de corto plazo, de 3 a 12 horas, pero la vida media en infusión prolongada son de valores indeterminados. Eso también depende con cada paciente. Mayormente es de 50 más menos 18 horas su vida media en infusión prolongada, ¿sí? El rango de dosis es de 4,5 miligramos kilo hora en kilo hora, y en obesos mórbidos se debe considerar también el peso ideal. Su metabolismo es en hígado y sus metabolitos se inactivan por riñón. Pero también se puede utilizar de todas maneras en insuficiencia renal y hepática. La estabilidad en vidrio es de 12 horas, fíjense en que el frasco vidrio con el que viene es el más aceptable, y en las bolsas de polivinilo o PVC es en 6 horas. Por eso tenemos que estar atentos cuando nosotros descartamos la ampolla de 20 mililitros
armamos en los frascos, en los Baxter, que son de PVC. Fíjense en que a veces por no entrar tantas veces, porque tienen infusiones bastante amplias, se colocan más ampollas. Entonces, fíjense por la biodisponibilidad y no se puede administrar esa infusión más de 6 horas, ¿sí? En cuanto a los efectos adversos, hipotensión, depresión respiratoria, hipertrigliceridemia, y se debe suspender en caso de que los triglicéridos estén mayor a 600 miligramos por decilitro. Hay que tener en cuenta esto también cuando el paciente está infundiendo nutrición parenteral, ¿sí? Por el tema de los triglicéridos. También pancreatitis puedes producir, reacciones alérgicas, pues tienen derivados de huevo, y el síndrome relacionado a la infusión de propofol, que esto conlleva bradicardia aguda refractaria, sistolia y uno más de los siguientes signos y síntomas, tales como acidosis metabólica, rabdomiólisis, hiperlipemia, hepatomegalia o hígado graso. Con respecto al midazolam, su inicio de acción es de 2 a 5 minutos, su duración de acción en bolo es menor a 2 horas en una dosis dependiente. La presentación son ampollas de 50 miligramos en 10 mililitros o 15 miligramos en 3 mililitros, pero que mayormente estamos habituados nosotros. La dilución habitual que se recomiendan en estas guías es de 200 miligramos en 100 mililitros de dextrosa o solución fisiológica. El metabolismo es hepático e interacciona con algunos medicamentos. La insuficiencia renal se puede utilizar con precaución en inicio a dosis bajas, se excreta en orina y se acumula en pacientes con insuficiencia renal. Debemos tener en cuenta que si el claren de creatinina es menor a 10, se debe reducir la dosis al 50%. En la insuficiencia hepática severa no se recomienda, y en el rango de dosis de 0,2 miligramos kilo hora o también 0,02 a 0,2 miligramos kilo hora. El rango de concentración es de 0,035 a 1 miligramos por mililitro. ¿Cuáles son sus efectos adversos? Es la sedación prolongada, hipotensión y sobre todo el delirio. En cuanto al lorazepam, el inicio de acción es de 15 a 20 minutos, su presentación es de 4 miligramos en 1 mililitro, el rango de dosis es de 0,01 a 0,1 miligramos kilo hora. En cuanto a la vida media, es de 8 a 15 horas, se metaboliza en hígado, en la insuficiencia renal no requiere ajustes, en la insuficiencia hepática puede funcionar como alternativa al midazolam por sus interacciones con antirretrovirales, y la estabilidad de la solución es dificultosa, tiene fuerte absorción en el PVC, fíjense en que a veces se nos hace mucha interacción en las guías, ¿sí? O en los Baxter. Entonces hay que prevenir eso. Se diluye en dextrosa al 5%, es de 1 a 2 miligramos por mililitro. Sus efectos adversos son hipotensión, depresión respiratoria y toxicidad por dosis altas, haciendo acidosis metabólica, y es altamente teratogénico. En cuanto a la dexmedetomidina, es un sedante, pero con probabilidad de conciencia, ¿sí? La presentación es de 100 microgramos por cada 2 mililitros, la vida media es de 2 a 4 horas, su inicio de acción son de 5 a 10 minutos, la dilución se puede administrar 2 ampollas en 100 mililitros o 4 ampollas en 100 mililitros de dextrosa o solución fisiológica, la dosis de infusión de 0,6 a 1,5 microgramos kilo hora, y se puede asociar con propofol para ir reduciendo la dosis del mismo en caso quizás de que queramos ir despertando al paciente y sabemos que este paciente tiene un mal despertar. Se metaboliza en el hígado y sus efectos adversos son la bradicardia y la hipotensión. Otro inductor que tenemos es el etomidato. Su inicio de acción es de 30 a 60 segundos, la duración de acción es de 2 a 3 minutos, de 0,15 miligramos kilo y de 3 a 5 minutos de 0,3 miligramos kilo. Su presentación es de 20 miligramos en 10 mililitros. La inducción
de 0,2 a 0,6 miligramos kilo en bolo lento, de 30 a 60 segundos se debe administrar. Posee una supresión adrenal y puede tener el paciente conciencia en procedimientos prolongados, dado que tiene una duración mínima. Es un anestésico no barbitúrico, posee mínimos efectos en el sistema cardiovascular, pero es una droga de elección en traumatismo cráneoencefálico asociados a hemorragia o shock. Como efectos adversos se encuentra la disminución de la síntesis del cortisol. Si se infunde de manera prolongada puede producir mortalidad y aumenta el riesgo de mortalidad y se debe evitar en pacientes con shock séptico. En cuanto al tiopental, tiene su inicio de acción de 30 a 40 segundos, o sea, muy rápido. La duración de acción es de 5 a 15 minutos. Presentación de 1000 miligramos en 50 mililitros. La dilución habitual es de 2000 mililitros en 250 de destroza al 5%. En la inducción, 1,5 a 5 miligramos kilodosis. El mantenimiento de 0,1 a 0,5 miligramos kilominuto. Se metaboliza también en el hígado. Es un barbitúrico de acción ultra corta. Es depresor cardiovascular y disminuye el metabolismo y el flujo sanguíneo cerebral. Por lo tanto, también disminuye la PIC. Durante su efecto anestésico se deprimen en forma moderada las funciones hepática, renal y gastrointestinal. Como efectos adversos, puede producir hipotensión, shock y anafilaxia. En cuanto a los bloqueantes neuromusculares, las guías de práctica clínica para bloqueantes neuromusculares de pacientes críticos, según Murray y colaboradores, refieren que el bloqueante neuromuscular continuo se debe administrar en las primeras etapas del síndrome de distrés respiratorio agudo, cuando el paciente tiene una PAFI menor a 15. También CEMISIU, la Sociedad Española, refiere que habitualmente en las guías de qué hacer y no hacer en los pacientes con COVID-19 recomiendan bolos de bloqueantes neuromusculares para prevenir los efectos, pero un paciente con COVID-19, debido a la gravedad del síndrome de distrés respiratorio y minimizar el número de intervenciones, lo ideal es la infusión continua más la monitorización como el tren de 4, ¿sí? Y disminuir el tiempo de infusión en aproximadamente 48 horas. No así lo refiere la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, las guías de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis del año 2020, donde habla sobre los pacientes con coronavirus en el año 2019, que inició en el 2019, ¿no? Porque ellos refieren que el bloqueante neuromuscular se tiene que administrar según necesidad en bolos intermitentes. Y la infusión continua solamente se debe administrar para facilitar la ventilación pulmonar protectiva y evitar la desincronía del ventilador. Entonces acá tenemos varias posturas, ¿sí? El sí a la infusión continua y el no a la infusión continua y solamente la administración en bolos de los bloqueantes neuromusculares. Cuando hablamos de bloqueantes neuromusculares tenemos dos grupos, los despolarizantes como la succinilcolina y los no despolarizantes como los aminoesteroides como pancuronio, benpuronio, rocuronio, los cuales no liberan estamina y tienen un efecto vagolítico, se metabolizan en el hígado y tienen una eliminación renal. Y en cuanto a los no despolarizantes, tenemos a los benzilizoquinolinas, tales como el atracurio, el cisatracurio, los cuales liberan estaminas. El becilato de atracurio, por ejemplo, tiene un inicio de acción de 3 a 5 minutos, su duración de acción de 20 a 35 minutos, la presentación es de 50 miligramos en 5 mililitros, la dilución habitual de 500 miligramos en 100 mililitros de destroza o solución fisiológica, su inducción de 0,4 a 0,5 miligramos kilo, el rango de dosis de 5 a 20 microgramos kilo minuto,
o 4 a 12 microgramos kilo minuto, ideal para la infusión continua por su metabolización. Puede utilizarse en insuficiencia renal o hepática y sus efectos adversos la taquicardia, hipertensión, hipotensión o enrojecimiento por la histamina. En cuanto al bromuro de rocuronio, su inicio de acción es de 1 a 2 minutos, la duración de acción es de 30 minutos, su presentación de 50 miligramos en 5 mililitros, la dilución habitual no, porque no se administra diluido. La inducción de 0,6 a 1,2 miligramos kilo, el rango de dosis de 0,48 a 0,72 miligramos kilo minuto o 4 a 12 microgramos kilo minuto. El metabolismo se realiza por esterasas plasmáticas, se puede administrar en insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Sus efectos adversos, la taquicardia, la hipertensión, hipotensión o enrojecimiento por liberación de estaminas. Es incompatible con algunos medicamentos como futiricina, cefazolina, dexametasona, hidrocortisona y otras. El bromuro de becuronio, su inicio de acción es de media hora a 3 minutos, de 2 minutos y medio a 3 minutos, perdón. La duración de acción es 25 a 40 minutos. Su presentación de 10 miligramos en polvo biofilizado. La dilución habitual de 100 miligramos en 100 mililitros de estroza, solución fisiológica. La inducción se realiza con 0,8 o 1,2 microgramos kilo minuto o 0,8 a 1,7 microgramos kilo minuto. Se puede utilizar pero con precaución en insuficiencia renal o insuficiencia hepática y sus efectos adversos es la bradicardia. El bromuro de pancuronio, su inicio de acción es de 2 a 5 minutos, la duración de acción 22 minutos, la presentación de 4 miligramos a 2 mililitros, la dilución habitual de 4 miligramos a 100 mililitros en destroza solución fisiológica, como inducción de 1 a 2 microgramos kilo minuto o 0,8 a 1,7 microgramos kilo minuto. Los efectos adversos es la taquicardia, hipertensión, hipotensión o enrojecimiento por liberador de estamina. La succinilcolina, su inicio de acción de menos de 60 segundos, la duración de acción de 4 a 6 minutos, la presentación de 100 miligramos en 2 mililitros en polvo liofilizado o 500 miligramos en 10 mililitros también en polvo liofilizado, la dilución habitual de 100 miligramos en 100 mililitros de destroza o solución fisiológica, como inductor en 6 miligramos, en 0,6 miligramos en kilo bolo para la intubación y es ideal para la intubación rápida por el tiempo que tiene de acción, pero tiene contraindicaciones altas por efectos adversos como hipercalemias, fasciculaciones y sobre todo produce hipertensión intracraneal. Si hablamos de los efectos con respecto al lopinavir y ritonavir, que son los antirretrovirales que generalmente están siendo administrados a estos pacientes con COVID-19, los efectos que se producen en cuanto a analgésicos, por ejemplo fentanilo, hacen interacción potencial y se deben ajustar las dosis del fentanilo y realizar un monitoreo estrecho. En cuanto al remifentanilo, se puede usar, no hay contraindicaciones. Sobre la ketamina, realiza una interacción potencial y también hay que ajustar la dosis de la ketamina. Y en cuanto a la morfina, se puede usar sin inconvenientes. Si hablamos de los sedantes, tanto el propofol como el midazolam potencian la interacción con el lopinavir y ritonavir y se debe hacer un monitoreo estrecho. En cuanto al lorazepam, el lopinavir y ritonavir provoca poca interacción. Si hablamos de los bloqueantes neuromusculares, la interacción hasta el momento, la evidencia da que es poco probable. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta hablando de un protocolo de analgesia y sedación? Sabemos que no hay una respuesta clara para un tipo de protocolo definido y el que sea más conveniente. Y también tenemos que tener en cuenta que esto va a depender las experiencias, las costumbres que tengamos en cada uno de nuestros servicios. Pero sí que tenemos que prever
que cada centro debe definir las drogas y las diluciones estandarizadas. Tiene que tener las diluciones estandarizadas. No es el momento más oportuno de hacer cambios bruscos, eso sí, pero tiene que definir un protocolo de fármacos, de diluciones, de mayores concentraciones, menor tasa de infusión, para que haya menos recambios, ¿sí? Y que haya menos exposición del recurso humano. Definir en qué caso y a qué población se iniciará la sedación la sedación profunda y el bloqueo neuromuscular, ya sea a través de infusión continua o según la necesidad, que generalmente en estos pacientes esto no se produce, sino que se hace mayormente en infusión continua por el riesgo de la exposición. También definir qué monitoreo vamos a utilizar, ya que el RAS no nos sirve para ya evaluar este tipo de paciente cuando tiene un RAS de -4, -5. Ya necesitamos otro tipo de monitoreo, más exacto y más objetivo, como el 34 o el BIS, ¿sí? O el QNOX, que lo hablamos en el trabajo de pseudoanalgesia. Y también, si en caso de tener estos recursos, la limpieza que tenemos que tener del mismo. Definir también qué pacientes van a iniciar un protocolo de destete, ¿sí? O de weaning, a quién se le va a hacer la vacación de sedación. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que tener en cuenta para hablar de un protocolo de sedación en analgesia. Una cosa que les voy a dejar también es una serie de normogramas para la dilución de analgésicos, sedantes y bloqueantes neuromusculares en infusión continua, provisto por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que está en todos lados, y lo pueden sacar de todos lados, pero igual de todas maneras les dejo la página, que son recomendaciones. Esto no quiere decir que sea algo exacto, ¿sí? Pero está aprobado por algunas de las instituciones, y algunas otras instituciones también la toman como ejemplo. Son de los médicos del Hospital General San Martín, que han trabajado los médicos, los farmacéuticos, tanto como los intensivistas, en este protocolo, así que quizá a algunos les pueda servir. Siempre adaptándose a su lugar donde están trabajando y a lo que tienen como para trabajar, a la heterogeneidad de los fármacos que están utilizando. También le dejo la bibliografía, que es muy interesante y sobre todo que son actualizaciones, son todas actualizadas y que para que puedan desarrollarlas y trabajarlas. Bueno, nos estamos viendo, así que hasta luego.